Hola, buenas noches. Bienvenido de nuevo a este nuevo video tutorial. En el día de hoy vamos a revisar en cómo crear una base de datos para nuestro CMS. En los capítulos anteriores habíamos revisado en cómo hacerlo con un clic a través del cPanel, pero siempre es importante en cómo saber cómo funciona la integración en sí, de la manera de integración por defecto de cómo lo haríamos nosotros a través de las carpetas y a través de una integración de base de datos. Entonces, lo que nosotros hoy día vamos a crear, vamos a crear una base de datos MySQL y vamos a crear un usuario MySQL para que WordPress, por debajo de las conexiones, se comunique con este user y podamos tener el control de nuestro sistema de carrito de compra. Entonces, vamos a revisar el escritorio. Importante, acuérdense de ingresar a la plataforma, a su página web, cPanel, ingresen su user y password de su cPanel y van a poder ingresar a la configuración, o en este caso, vamos a entrar a cPanel y vamos a mirar lo que existe. Existen archivos, existen Jetbackup. Ya habíamos revisado algunas cosas de esto, y de hecho habíamos revisado en uno de los primeros videos en cómo crear un correo corporativo. En este video creo que es cómo crear el correo corporativo. Lo habíamos creado dentro acá de los correos corporativos, correo electrónico. Pero hoy día vamos a ver cómo crear la base de datos para poder instalar con WordPress. Entonces, acá las configuraciones por defecto siempre, los cPanel, tienen esta estructura. El PHP MyAdmin, que el PHP MyAdmin es un sistema que nos permite administrar nuestras bases de datos de manera de hacer consultas, de manera de saber cuáles bases de datos tenemos escritas, de manera de saber cómo se está comportando nuestra base. Y la otra, y que por lo general siempre ocupamos de lo que estamos aprendiendo a desarrollar y haciendo ya un poquito más de saber cómo ocupar ese panel. Tenemos la base de datos MySQL, que es este. Si yo lo pincho acá, me va a dar las estructuras para crear las bases de datos que están en phpAdmin, phpAdmin, phpMyAdmin. Entonces, lo que yo creé acá se va a reflejar acá. Entonces, fíjense que hay una base de datos creada como la placeta, pero vamos a crear otra para que ustedes puedan mirar cómo se hace una instalación de WordPress desde el inicio y no con el clic que el otro día lo mostramos. Entonces acá vamos a colocar instalación webmani _ placeta. Cuando yo creé esa base de datos, vamos a revisar. Debiera dejarme crear una base de datos, así que si no, voy a ingresar con el usuario administrador placeta. Voy a revisar. Acá hay una que está creada, perdón. Con la placeta. Ahí sí. Entonces, ya se creó la base de datos. Si yo voy ahora phpMyAdmin, yo pongo acá actualizar, acá está refrescar, acá están las configuraciones de navegación, acá hay documentación, documentación de phpAdmin y la página de inicio. Vamos a actualizar. Fíjense que les va a aparecer. Acá dice webmani la placeta. No tiene tabla, no tiene nada, no tiene estructura. Pero le vamos a pegar la estructura, porque es la estructura de WordPress que necesitamos para poder configurar el sistema. Entonces, voy a entrar de nuevo. Vamos a entrar a cPanel. Vamos a ingresar de nuevo a la
base de datos, vamos a revisar cómo quedó la base de datos. Fíjense que va a quedar acá, webmoney, la placeta, 0 byte, porque no tiene información. Y le vamos a añadir un usuario. Y le vamos a colocar igual, la placeta, la contraseña, recuerden meter una contraseña que sea, ojalá segura, que tengan, como dice acá, caracteres involucrados, que no esté vacío, que no sea admin, que no sea 123, que no sea ese tipo, que no sean sus cuentas de cumpleaños, y no sean esas cosas. Entonces, le van a colocar una contraseña segura. Y vamos a acordar la contraseña. Por ahora, como este efecto, yo voy a colocar una contraseña fácil, que no debería ser. Vamos a colocar no me quiere dejar pasar. 6, 7, 8, 9. Vamos a ver qué pasa. El sistema creo que no me va a dejar. Ya, vamos a colocar otra clave entonces. Tampoco me deja pasar. Vamos a colocar otra contraseña entonces. Más segura. Vamos a colocar la fecha de mi cumpleaños. A ver si averiguan cuál es la fecha de mi cumpleaños. Más unos caracteres extraños. Ahí. No quiere pasar. De todas maneras, esto es contraseña, así que no se los voy a decir. Ustedes van a colocar su contraseña. Vamos a crear ese usuario. Fíjense cómo se va a llamar. Hasta allí no. Entonces ya tenemos creado 1, la base de datos, 2, el usuario de la base de datos. Entonces, vamos a revisar ahora. Acá tengo, fíjense que acá dice webmoney, la placeta, 0 byte y no tiene asignado a nadie. ¿Ya? Entonces le vamos a asignar a alguien. Fíjense que más abajo, arriba está creación de la base de datos, modificar la base de datos actuales, usuarios MySQL, que ya lo creamos recién, y abajo dice añadir usuario en la base de datos. Vamos a añadir un usuario. Vamos a añadir el usuario que creamos nosotros recién. Manila Placeta, Manila Placeta, a la base de datos, Manila Placeta, usuario, y lo vamos a añadir. Nos va a decir que necesitamos añadirle algunos permisos. Por ahora le vamos a asignar todos los permisos para que puedan crear la estructura de WordPress. Después vamos a enseñar cómo quitar algunos permisos para que no se puedan meter los hackers o por niveles de seguridad perfilar esto. Pero por ahora, para poder hacer los ajustes y para poder hacer la configuración de WordPress, lo vamos a instalar. Vamos a instalar. Se quedaron asignados los permisos. Vamos a revisar. Vamos a mirar. Entonces acá, vamos de nuevo. Y podría revisar webmoney. Creo que acá desde acá uno podría revisar quiénes son los usuarios. Creo que por ahí debería estar. No lo recuerdo ahora, pero vamos a dejarlo para revisarlo más adelante. Pero es importante que esté webmoney y la placeta, como lo tenemos acá configurado. Ya lo creamos. Ya lo creamos acá. Recuerden, lo creamos aquí. Ya está asignado. Vamos a revisar que esté asignado. Ya, entonces con eso ya tengo la primera parte. Y con eso ya tengo creada la base de datos y ya tengo creado el usuario. Entonces, eso es una parte importante para poder hacer la parte de la instalación de WordPress. Ahora, ¿por qué este video se va a llamar configuración o instalación del, o sea, configuración e instalación de la base de datos MySQL para cualquier CMS? Porque
Es la misma manera de configurarlo para WordPress, de configurarlo para Joomla, de configurarlo para cualquier otro CMS. Entonces, el video por eso se va a llamar configuración para instalación de CMS en MySQL. Así que para que lo tengan en consideración, vamos a seguir mostrando en el próximo video, vamos a mostrar cómo esta base de datos adjuntarla y mostrar la base, la página, la placeta que la dejamos abajo ahora. Vamos a instalar acá las carpetas de WordPress. Entonces, importante en cómo, si usted aprendió a cómo crear una base de datos MySQL, si usted aprendió a crear el usuario MySQL, con eso ya va a tener ventaja de poder hacerlo tanto como para WordPress, como para Joomla, como para PrestaShop, como para cualquier CMS. Entonces, por eso este video es netamente eso. Y los dejo invitado al próximo video para que lo puedan revisar en cómo vamos a hacer que esta base de datos se comunique con los archivos y podamos hacer la instalación de WordPress y tengamos nuestra página de arriba. Un cariñoso abrazo, saludos, nos vemos en el próximo video. Chau.